Vamos a ver cómo se representa una función cuadrática como esta que tenemos aquí, igual a menos 2x cuadrado menos 6x menos 4. Función cuadrática, recordar que es cualquiera que viene expresada a través de una fórmula que utiliza un polinomio de grado 2. ¿Veis que esto es un polinomio de grado 2? Ax cuadrado más bx más c, pues igual a x cuadrado más bx más c es una función cuadrática. Su gráfica va a ser lo que se llama una parábola, va a ser la gráfica. La parábola tiene la característica de tener una simetría respecto a un eje imaginario y tener un punto que va a ser o un máximo o va a ser un mínimo, según sea el coeficiente de la x cuadrado negativo o positivo. Entonces vamos a calcular ese vértice antes que nada, que es lo primero que se hace para poder dibujarla. Para calcular el vértice vamos a dar una fórmula que sería la abscisa del vértice vale menos b partido por 2a, donde b es el coeficiente de la x y a es el coeficiente de la x cuadrado. Vemos que aquí sale 6, aquí sale menos 4, simplifico y me quedan menos 3 medios. Lo voy a pasar a decimal, menos 1,5, para cuando tenga que pintarlo saber más o menos por dónde lo tengo que pintar. Esta es la abscisa del vértice, falta la ordenada, o sea, falta la y. Para calcular la y tengo que sustituir en la fórmula el valor de menos 1,5. Bien lo hago a mano con decimales o bien cambiamos el decimal por fracción, que a lo mejor para operar es más cómodo. Para mí es más cómodo, por ejemplo, poner la fracción menos 3 medios, esta de aquí, que el decimal. Y vamos a hacer los cálculos. Primero las potencias, así que dejo el menos 2 por aquí aparcado. Esto me da 9 medios positivo, porque menos al cuadrado da más. Menos 6 por menos 3 medios, menos 4. Ahora hago los productos. Me quedaría menos 2 por 9 medios, me quedaría menos 9, porque el 2, perdón, esto es un 4. Del 3 al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces, menos 2 por 9 medios, voy a simplificar el 2 con el 4 y me quedo aquí con un 2. Eso sí, menos 9 medios. O bien, menos 18 cuartos y simplificáis después. Menos por menos más. Y aquí 6 por 3, 18, entre 2, 9. O lo que es lo mismo, el 6 con el 2 lo simplifico, me queda 3 por 3, 9. Voy a reducir un poquito, menos 9 medios más 5, y ahora mínimo como un múltiplo para operar. Me queda aquí un medio, que lo pasamos a decimal, es 0,5, para tener claro qué es lo que voy a tener que pintar. Voy a tener que pintar de vértice el menos 1,5, 0,5. Menos 1,5, 0,5. Para pintar ese punto, menos 1 es este, menos 2 este, menos 1,5 estaría aquí más o menos a la mitad. Y 0,5 estaría pues por aquí, por la mitad, aquí entre 0 y 1. Menos 1,5, 0,5. Ya tengo pintado ese, que aquí automáticamente le pone el nombre de A, pero que nosotros le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar V, porque para eso es el vértice. Ese es nuestro V. Siguiente paso. Tendremos que calcular dónde corta la curva nuestra, que es esta, dónde corta a los ejes. Pues lo voy a apuntar aquí. Corte de la función cuadrática con los ejes. Es el segundo paso que hay que dar para poder dibujarla. Voy a volver a escribir aquí la función cuadrática para no tener que estar subiendo y bajando la página. Y primer paso que vamos a hacer va a ser el corte con el eje vertical o eje de las Y. El eje vertical o eje o Y. ¿Qué hay que hacer para cortar con el eje vertical? Pues como sabemos que todos los puntos del eje vertical tienen la x0, es necesario hacer la x0. Si le doy a la x el valor 0, sustituyendo ahí, me sale menos 2 por 0 al cuadrado, menos 6 por 0, menos 4. Y eso sería menos 4, y ya sé que ese punto 0 menos 4 va a ser el punto de corte con el eje vertical. Le voy a llamar P y lo voy a dibujar. Sería
este de aquí. Ese que, como digo, le vamos a llamar P. Ahora voy a calcular cortes y aquí podría haber más de uno, puede haber uno, dos o ninguno. Ahora lo veremos. Que son los cortes con el eje de las X. Con el eje horizontal o de abscisas o lo que es lo mismo el eje de las X. Para eso sabemos que todos los puntos del eje de las X tienen la Y0. Entonces si hago la Y0, aquí en esta expresión me queda 0 igual a menos 2x cuadrado menos 6x menos 4 y no puedo sacar directa la X. Pero como sabemos resolver ecuaciones de segundo grado, pues la vamos a sacar resolviendo la ecuación. Entonces sería X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c y partido todo por 2 por a. Para resolver la ecuación de segundo grado completa, esta que tenemos aquí. Entonces aquí nos queda 6, aquí nos queda 36. Estos 3 signos menos nos hacen que esto dé negativo. 4 por 2, 8 por 4, 32. Y en el denominador menos 4. Tenemos aquí 4, la raíz de 4 vale 2. O sea, 6 más menos 2 partido menos 4. Nos dice esto que por un lado tenemos 6 más 2 que es 8 entre menos 4 menos 2. Y por otro lado 6 menos 2 que es 4 entre menos 4 menos 1. Quiere decir que buscamos puntos de corte con el eje horizontal que tiene la Y0 y nos dan dos puntos de corte. Uno le voy a llamar a 1, o mejor dicho, le vamos a llamar A y al otro le vamos a llamar B. Uno va a ser el menos 2, 0, ¿veis? Y otro va a ser el menos 1, 0. La I siempre es 0, porque si no, no sería un punto del eje horizontal. Menos 2, 0 es este de aquí, menos 1, 0 este de aquí. Pues yo voy a dibujarlos ahora aquí. Serían este, el A, y ese, el B. Ahí los tenemos. Ya puedo dibujar la función cuadrática. Ahora esto ya no puedo hacerlo con una regla como hacía con la función afín. Simplemente voy a intentar trazarla bien por aquí a pulso, teniendo en cuenta que en el V lo que tiene es un máximo, no una punta, sino una curva donde marque un máximo, y además que por las dos ramas pues se parezca, porque tiene que haber una simetría, ¿vale? En mi caso voy a utilizar el GeoGebra que pinta mejor que yo, y sería esa la función cuadrática, que como veis tiene el vértice como máximo y dos ramas hacia abajo. Eso es fruto de que nuestro coeficiente líder era un menos 2, negativo. Si el coeficiente líder hubiera sido positivo, pues entonces habría mirado al revés, el vértice habría sido un mínimo y habría sido un máximo. O sea, habría sido un mínimo el vértice y habría sido la rama hacia arriba. Vamos, se puede comprobar aquí, si en vez de un menos cambio un más, cambiaría también los valores, ¿eh? No sería lo mismo, ya serían otros, ¿vale? Pero veis, ya miraría hacia arriba. Entonces, vuelvo a la que tenía antes, donde nuestros cálculos estaban aquí hechos, menos 1,505, el punto de corte con el eje vertical, que es el 0 menos 4, y los dos con el eje horizontal. ¿Qué ocurre? Que cuando al resolver esta ecuación me dé que no tiene solución o me dé una solución doble, en vez de dos puntos, pues voy a poder dibujar uno solo o ninguno en el eje horizontal. Y entonces va a ser insuficiente tener el punto del eje vertical y el vértice solo. Entonces en ese caso no me quedará más remedio que coger de nuevo la expresión de la función otra vez y ya añadir a lo que tenga conseguido, que serían en ese caso el solo vértice y punto de corte con el eje vertical, pues tendría que añadir una tablita de valores y darle un valor a la X, pues mejor que esté a la izquierda del vértice y otro valor que esté, por ejemplo, a la derecha del vértice, el que quiera, pero un par de ellos más para poder dibujar dos puntos más, porque con dos solo sería insuficiente. Entonces, el hecho de la tabla de valores es opcional en el caso de que tengamos vértices y puntos de corte, los tres puntos de corte. Pero si no tenemos puntos de corte con el eje de abscisa, nos va a quedar más remedio que hacerlo. En este caso, que sería opcional, lo vamos a calcular también. Esto daría 9, esto sería menos 18. Esto sería más 18
menos 4, esto daría menos 4. La imagen de y para valor menos 3 de la x daría menos 4. Quiere decir que este punto sería menos 3 menos 4, que sería este de aquí. Y luego el otro que hemos puesto el 1, que no sé si se me va a ir demasiado abajo, ahora lo subimos, sería si pongo el 1, sería menos 2 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1, menos 4. Esto quedaría menos 2 menos 6 son menos 8, menos 4, menos 12. Quiere decir que tendría que pintar el punto 1 menos 12, que aquí, como veis, voy a mover un poco para que se pueda pintar. Estaría pues por aquí. Por aquí, el 1 menos 12, ¿vale? Me ha salido un punto muy bajo, pero bueno, con él podría pintar la parábola y si no, pues reducimos la escala. Repito que esto solo es opcional si has encontrado los puntos de corte y el vértice. Sí será obligatorio si no tengo puntos de corte con el eje de abscisa y me quedo solo con el vértice y con el otro punto de corte con el de ordenadas, que ese sí existe siempre, porque el punto de corte con el eje de ordenadas lo hago haciendo la x0. Este siempre existe, estos otros pueden no existir. Entonces, si no existen, tabla de valores complementaria.